Hola, mi nombre es Daniela Zapata Pava, soy practicante de nutrición y dietética de 10º semestre de la Universidad de Antioquia y actualmente estoy realizando mi práctica en nutrición clínica en la Clínica Universitaria Bolivariana. Para hoy les traigo una charla denominada Principios de orientación para la alimentación complementaria. La alimentación complementaria, según la Organización Mundial de la Salud, es un proceso que comienza cuando la leche materna ya no es suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de los lactantes y por lo tanto deben incorporarse otros alimentos y líquidos para complementar entonces la nutrición del niño. Según la Asociación Española de Pediatría, es un proceso por el cual se ofrecen al lactante alimentos sólidos o líquidos distintos a la leche materna o a la fórmula infantil como complemento y no como sustituto de esta. La alimentación complementaria entonces abarca un periodo de tiempo entre los 6 y los 24 meses y esta debe cumplir con unos requisitos, entonces debe de ser oportuna, adecuada, inocua y lo más importante es que no se abandone la lactancia materna. Para los niños que son amamantados, entonces se recomienda que la lactancia materna exclusiva sea hasta el 6º mes y en esta edad es cuando se deben de incorporar los alimentos complementarios. ¿Por qué en el 6º mes? Porque hasta el 6º mes la leche materna logra cubrir las necesidades nutricionales del niño y a partir de este momento no los cumple, entonces es por eso, ¿cierto? Además, alrededor de los 6 meses los niños ya tienen una maduración necesaria para recibir otro tipo de alimentos a nivel neurológico, a nivel renal, es decir, de sus riñones, a nivel gastrointestinal y a nivel inmune. En los niños no amamantados, la alimentación complementaria entonces puede introducirse entre el 4º y el 6º mes, siempre y cuando el lactante presente unos signos de que ya está listo para comenzar. Esos signos ya se los voy a mencionar a continuación. En cuanto a los niños prematuros, entonces se recomienda que la introducción de la alimentación complementaria se inicie a los 6 meses, es decir, a las 26 semanas de edad corregida, o antes si se reconocen esos signos que ya están indicando que el niño está listo para recibir otro tipo de alimentos. Los signos entonces que nos pueden indicar que el niño está listo para recibir alimentos, entonces son que el bebé muestre interés por los alimentos, que tenga desaparecido el reflejo de extrusión, es decir, los niños suelen a una edad menor expulsar los alimentos no líquidos con la lengua. Cuando este reflejo de expulsar los alimentos con la lengua haya desaparecido, es un signo. Otro de los signos es que sea capaz de coger la comida con la mano y llevarla hasta su boca. Y el último signo es que el niño logre mantener una postura sentada con o sin apoyo y logre mantener su cabeza firme. Algo que se debe tener en cuenta es que está comprobado que el crecimiento de los niños no mejora con la introducción de la alimentación complementaria antes de la edad recomendada, es decir, antes del 6º mes para los niños que son lactados directamente del pecho de la madre o entre el 4º y el 6º mes para los niños que reciben fórmula infantil. Por el contrario, cuando se introducen alimentos complementarios antes del 6º mes, se tiende a desplazar la leche, ya sea materna o de fórmula, y posiblemente el niño va a tener un consumo calórico, proteico y de otros nutrientes menor al que debería tener y así se podría afectar su crecimiento. Además, hay otros riesgos que están asociados a la introducción de la alimentación complementaria antes de la edad recomendada, que son: aumenta la posibilidad de atragantamiento por parte del niño, aumenta el riesgo de gastroenteritis aguda y de infecciones del tracto respiratorio superior, aumenta el riesgo de obesidad, aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 1 y posiblemente entonces pueda haber un destete precoz. Por el contrario, cuando la alimentación complementaria se introduce de forma tardía, es decir, después del 6º mes, al 7º, al 8º, al 9º, también podrían haber unas consecuencias, como lo son entonces carencias nutricionales, como les mencioné anteriormente. Después del 6º mes la leche no logra cubrir el requerimiento de hierro, por ejemplo, y de zinc, entonces podría haber una carencia, por ejemplo, de este tipo de nutrientes.
Puede haber también un aumento en el riesgo de alergias e intolerancias alimentarias. También puede haber una peor aceptación de nuevas texturas y sabores y una mayor posibilidad de alteración, de las habilidades motoras orales. Como ya les había mencionado, entonces se recomienda mantener y continuar la lactancia materna de forma frecuente y a demanda hasta los 2 años de edad o hasta que la madre y el niño lo decidan. Algunos estudios han demostrado que a mayor duración de la lactancia materna hay mayor crecimiento lineal del niño. Además, esta se asocia con una disminución de enfermedades crónicas en la infancia, de obesidad y de mejores resultados cognitivos. La lactancia materna cobra como mayor importancia en el momento en que el niño tenga episodios de enfermedad, ya que cuando los niños están enfermitos suelen disminuir el consumo de alimentos, pero la ingesta de lactancia materna se mantiene. Y en el caso de los niños que son alimentados con fórmula infantil, se recomienda igualmente que se continúe con el consumo de la fórmula infantil hasta los 12 meses o más si las capacidades económicas de los padres permiten que a partir del año de vida puedan continuar con una fórmula infantil para niños. La Organización Mundial de la Salud hace énfasis entonces en que la alimentación se introduzca bajo los principios de la alimentación perceptiva, ya que la alimentación complementaria está relacionada no solo con qué come el niño, sino también con el cómo, cuándo, dónde y con quién se alimenta. Entonces, el primer principio hace referencia a alimentar a los lactantes directamente y asistir a los niños mayores cuando comen por sí solos, respondiendo a sus signos de hambre y saciedad. Algo que se debe tener en cuenta es que los padres son quienes deciden dónde, cuándo y qué come el niño, pero el niño es quien va a decidir cuánto va a comer. O sea, el niño nos va a mostrar cuál es la cantidad con la que él se siente satisfecho. El segundo principio es alimentar despacio y pacientemente y animar a los niños a comer, pero sin forzarlos. El tercero es que si los niños nos rechazan algún alimento, se debe experimentar con diversas combinaciones, sabores, texturas y métodos para animarlos a comer. No debemos interpretar como definitivo un rechazo a algún alimento. La recomendación es que se les siga ofreciendo el alimento rechazado en los siguientes días o semanas y sin presionar, digamos entre 10-15 ocasiones, hasta que se consiga la aceptación al alimento. Hay que tener en cuenta entonces que la exposición regular y gradual a los alimentos favorece que el niño los tolere y los acepte de mejor forma. El cuarto principio entonces hace referencia a minimizar las distracciones durante las horas de la comida. Si el niño pierde interés rápidamente, pero en realidad a todos los niños se les debe minimizar las distracciones. ¿Cómo así? Es muy importante que el niño consuma sus alimentos en un lugar tranquilo y sin distracciones como un televisor, un celular, una tablet, juguetes. Y siempre que sea posible es bueno sentar al niño en la mesa con los otros miembros de la familia para que él interactúe con ellos y vaya aprendiendo cómo es la dinámica del consumo de alimentos. El quinto principio, es recordar que los momentos de comer son periodos de aprendizaje y amor. Hay que hablar con los niños, mantener un contacto visual constante. Y ante las situaciones negativas, como por ejemplo que el niño no quiere comer, no le gusta, se está portando mal, está haciendo desorden, se recomienda que el padre o la persona que le esté brindando los alimentos al niño mantenga una actitud neutra, evite enojarse o mostrar el enojo, evite gritar y tener una conducta controladora, ya que este tipo de conductas puede impedir que el niño aprenda a autorregularse. Además, algunos estudios han evidenciado que obligar, presionar o premiar a los niños con los alimentos son estrategias que interfieren con la percepción del niño de su propia saciedad y puede así aumentar entonces en el niño el riesgo de sobrepeso o obesidad y aumentar el riesgo de que el niño tenga problemas en relación con la comida. Estas estrategias están desaconsejadas, así también como ofrecer comida al niño como consuelo emocional.
Otro aspecto al que debemos de prestarle mucha importancia durante la introducción y el mantenimiento de la alimentación complementaria es el cuidado con las prácticas de higiene durante la preparación y el almacenamiento de los alimentos, ya que de esta forma se pueden prevenir enfermedades gastrointestinales. Las enfermedades diarreicas, por ejemplo, suelen presentarse más comúnmente durante la segunda mitad del primer año de vida, es decir, entre los 6 y los 12 meses, y en gran parte es debido a que los niños comienzan a ingerir alimentos. Es por eso que es muy importante entonces aplicar buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos. Como por ejemplo, la persona que va a preparar los alimentos debe lavarse muy bien sus manos antes de hacerlo y también debe lavarse muy bien las manos la persona que le va a ofrecer los alimentos al niño y lavarle las manos al niño antes del momento del consumo de estos alimentos. La segunda recomendación es que los alimentos sean almacenados de una forma segura. ¿Cómo así? Si por ejemplo yo le preparé al niño una sopa y me quedó una cantidad suficiente tanto para el almuerzo como para la cena, sirvo la cantidad que le voy a dar al niño en el almuerzo y se la ofrezco, lo que el niño deje lo descarto y la otra porción que me quedó en la olla que se la voy a ofrecer a la cena, la recomendación es guardarla en una coquita plástica con tapa en la nevera, sacarla en el momento que la voy a ofrecer, que entonces sería en la hora de la tarde-noche, volverla a calentar y ahora sí ofrecérsela al niño. La tercera recomendación es utilizar siempre utensilios limpios para preparar y servir alimentos. Esto suena, digamos, en ocasiones muy obvias, pero hay familias, por ejemplo, en los que se ve el caso de que en el plato en el que comió la mamá, entonces vamos a ir a servirle al niño y le vamos a dar con la misma cuchara. Esta práctica no es recomendada porque entonces la mamá, el papá, el hermano, el primo tiene unos microorganismos en su boca que se los puede transmitir al niño a través del plato y la cuchara, ¿cierto? Entonces lo ideal es que siempre se utilicen alimentos limpios, tanto para preparar como para servir los alimentos. De igual forma, utilizar tazas y tazones limpios y evitar el uso de teteros y de vasos con pitillos, ya que este tipo de utensilios son más difícil mantenerlos limpios y puede contribuir entonces a una infección gastrointestinal en el niño. Se puede recomendar que el niño empiece a ingerir líquidos en un vasito, en una copita o en esos vasos que vienen con tapa, como con 3 orificios, para que el niño entonces comience a tomar sus líquidos. Ahora vamos a hablar acerca de la cantidad, la consistencia y la frecuencia con la que se debe ofrecer la alimentación complementaria. Estos 3 ítems, cantidad, consistencia y frecuencia, se van a aumentar gradualmente conforme crece el niño y se van a adaptar a las habilidades que el niño tiene. Para ser entonces un poquito más específico, vamos a hablar de la cantidad. La cantidad con la que se inicia la alimentación complementaria es mínima. En ocasiones incluso puede ser una cucharadita, 2, pero conforme pasan los días y el niño va creciendo, estas cantidades van aumentando. Para esto es muy importante entonces estar atento a los signos de saciedad de la que nos hablaba la alimentación perceptiva. Y de esta manera nos vamos a dar cuenta cuál es la cantidad que el niño se consume frecuentemente. Generar, digamos, una expectativa de una cantidad específica puede frustrar a los padres y hacer que el momento de la comida sea una lucha en vez de un momento de disfrute. Entonces, por eso no se dice una cantidad específica. Lo más importante es centrarse en que los alimentos sean variados y en que el niño muestre que ya está satisfecho con el consumo de alimentos. Listo. En cuanto a la consistencia de los alimentos, en esta pasa pues prácticamente lo mismo que pasa con la cantidad. Se recomienda aumentar la consistencia conforme crece el niño y esta también debe entonces adaptarse a las habilidades que el niño tenga. Se inicia con papillas, purés y alimentos semisólidos a los 6 meses y cuando el niño entonces se vea que empieza a tener una mayor habilidad para mordisquear, es decir, para mover su mandíbula hacia arriba y hacia abajo o para masticar, se puede ir aumentando la consistencia. A los 8 meses la mayoría de los niños ya pueden consumir alimentos que ellos mismos pueden coger con sus dedos y a los 12 meses la mayoría de los niños ya pueden comer de los alimentos que se le ofrecen al resto de la familia. Debe evitarse, en cuanto a esto de la consistencia, alimentos que puedan causar atragantamiento en el niño, es decir,
alimentos cuya forma o consistencia pudieran bloquear la vía respiratoria, como por ejemplo las nueces, las uvas enteras, las zanahorias crudas, en cualquier presentación. Listo, entonces las uvas deben de ser partidas a la mitad y sin semillas, y las zanahorias preferiblemente cocidas. Algunos estudios sugieren que existe una ventana crítica de tiempo para introducir alimentos sólidos. Si estos no se introducen antes de los 10 meses de edad, es posible que aumente el riesgo de que el niño tenga dificultades más adelante para alimentarse. Por lo tanto, entonces es por eso que se recomienda que la textura no sea completamente líquida, sino que empiece en una textura más bien tipo puré y se vaya aumentando conforme pasa el tiempo y el niño va mostrando mayor habilidad para consumir sus alimentos. Ya en cuanto a la frecuencia, entonces, al igual que con cantidad y consistencia, se recomienda que se aumente la frecuencia de alimentación conforme el niño va creciendo. En promedio, para un niño que es amamantado con leche materna, entre el sexto y el octavo mes se deben proporcionar entre 2 a 3 comidas al día. Entre el noveno mes y los 2 años, es decir, los 24 meses de edad, el niño debe recibir entre 3 y 4 comidas al día, además de meriendas nutritivas de 1 a 2 veces al día. ¿Qué son meriendas nutritivas? Un trozo de fruta, un pedazo pequeño de pan. Se recomienda una frecuencia mayor debido a esto, ya que puede resultar en una disminución de la ingesta de leche materna. Y ya en el caso de los niños que son alimentados con fórmula infantil, la recomendación es que se ofrezcan comidas entre 4 y 5 veces al día, además de las meriendas de las que les hablaba ahora, entre 1 y 2 veces al día. ¿Qué va a depender entonces el número de comidas que le voy a dar al niño? Va a depender de la cantidad que se consuma en cada comida y de la densidad energética que cada comida tenga. Es decir, si yo sé que le estoy dando una sopa con algo de grasa, con carne, eso tiene, digamos, más calorías que si le doy una porcioncita de fruta pequeña, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, el número de comidas va a depender de la densidad energética de las comidas que tenga el niño y de la cantidad que se consuma en cada comida. En esta diapositiva podemos ver cuál sería la consistencia correcta para iniciar, digamos, de un puré o de una papilla, ¿cierto? Nos vemos que no se chorrea fácilmente y igualmente, como les dije ahora, se aumenta la consistencia y la variedad de los alimentos a medida que va creciendo el lactante. Bueno, ya vamos a hablar del contenido nutricional de alimentos complementarios. Como les he mencionado anteriormente, entonces es muy importante que los alimentos se ofrezcan en variedad a los niños para asegurarse de cubrir todas las necesidades nutricionales de los niños. No hay alimentos mejores que otros para comenzar, pero se recomienda ofrecer de forma prioritaria alimentos ricos en hierro y en zinc, como por ejemplo las carnes, las leguminosas. De igual forma, se recomienda introducir los alimentos de uno en uno con intervalo de 2 o 3 días para observar la tolerancia y la aceptación del niño. Y también es muy importante que a los alimentos no se les añada ni sal, ni azúcar, ni endulzantes para que el bebé se acostumbre a los sabores naturales de los alimentos y si le gusten tal y como son. Bueno, empecemos con las frutas y verduras. Se aconseja introducir progresivamente toda variedad de frutas y verduras disponibles en cualquiera de las comidas y ir variando estas frutas y verduras tanto en sus colores como en su forma de presentación para que el niño no se canse de lo mismo siempre. La decisión de qué frutas voy a ofrecer, ¿de qué depende? De los gustos de la familia, de la disponibilidad que haya donde viva el niño y de los recursos económicos. En cuanto a las verduras, solamente hay una recomendación y es que durante el primer año de vida no se le ofrezca al niño o se le ofrezca muy poco verduras de hoja verde como lo son la selga, la espinaca. En cuanto a los cereales, plátanos y tubérculos, entonces se pueden ofrecer de todos los alimentos que conforman estos grupos, como por ejemplo en el caso de los cereales, entonces tenemos el arroz, el trigo, la avena, las galletas, los panes, las arepas que son tan de nuestra cultura,
Y en cuanto al grupo de los plátanos y tubérculos, entonces está el guineo, el plátano verde, el plátano maduro, la papa, la yuca. ¿Cuáles vamos a ofrecerle al niño? Esto va a depender igualmente, como en el caso de las frutas, de los gustos de la familia, de las costumbres, de los recursos económicos, de la disponibilidad, y se recomienda que estos sean variados. Es decir, que no todos los días le ofrezcamos el mismo cereal, ni el mismo plátano, ni el mismo tubérculo, sino que se lo vayamos variando. ¿Listo? En cuanto a los alimentos fuentes de proteína, hierro, zinc, vitamina B12, entonces se recomienda ofrecer diariamente alimentos que sean fuente de estos nutrientes, como por ejemplo las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, las carnes, sean res, cerdo, pollo, pescado. Y finalmente tenemos entonces al huevo. Lo más importante acá, al igual que en los otros grupos de alimentos, es que estos sean variados, es decir, que no todos los días ofrezcamos el mismo tipo de carne ni la misma leguminosa si vamos a ofrecer leguminosas, sino que la variemos, todos los días variemos. Por otro lado, tenemos entonces los lácteos. Si el lactante mayor de 6 meses realiza toma de lactancia materna, este no va a requerir otra fuente de lácteos. Se puede ofrecer yogur natural o queso desde los 9 meses y leche de vaca entera a partir del año de vida. En el caso de los lactantes que no son amamantados, sino que toman fórmula infantil, entonces se indica que se comience con la fórmula etapa 2 o fórmula de continuación. Según se vaya aumentando la dieta, en los niños no amamantados, se va a disminuir la cantidad de leche ingerida, por lo que se recomienda mantener al menos 2 porciones de lácteos diarios, es decir, 500 mililitros al día. Ya eso lo distribuyen entonces en las tomas que la madre decida. En cuanto a las grasas, no hay una recomendación específica, pero sí se le puede dar al niño, digamos, un arroz con un poco de aceite, un huevito revuelto en un poco de margarina. No hay como ninguna contraindicación pues para ofrecer grasas. Lo que sí es muy importante es que no se le ofrezcan, digamos, alimentos fritos al niño, porque cuando son fritos ya tienen una densidad calórica, es decir, van a aportar muchísimas calorías, y si le damos estos fritos en exceso, podría incurrir ya en un exceso de peso en el niño. Entonces, sí se pueden utilizar grasas, pero no de manera excesiva, y tratar de no incluir alimentos fritos. En cuanto a la sal, los lactantes, tanto amamantados como no amamantados, necesitan muy poca cantidad, ya que sus riñones son muy inmaduros para manejar sobrecargas de sal y de un nutriente que se llama sodio que contiene la sal. Por este motivo, a los alimentos de la alimentación complementaria de los niños no se debe adicionar sal. Así al papá, a la mamá, al hermano le parezca que eso sabe maluco, que sabe insípido, es porque nosotros como adultos ya estamos acostumbrados a unos sabores, pero como los niños apenas están aprendiendo a conocer los alimentos, a ellos no les sabe maluco, les sabe rico. Tampoco es recomendable que los bebés consuman azúcares, como por ejemplo, pues el azúcar, ya sea morena o sea refinada, panela, miel, dulces, postres, gaseosas, gomitas, helados, ni otros dulces hasta los 2 años. Por lo tanto, si los niños consumen algún tipo de cereal o algún producto específico para niños en etapa de alimentación complementaria, es muy importante que revisen en la etiqueta nutricional los ingredientes y que en los ingredientes no haya pues ninguno de estos azúcares, ni azúcar, ni miel, ni sacarosa, ni fructosa, ni ningún otro azúcar. Aquí les traigo una tablita que resume cómo entonces es la alimentación de nuestros bebés. Entonces, entre los 0 y los 6 meses se recomienda lactancia materna, o en el caso de que no sea posible lactancia materna, el uso de fórmulas infantiles. Entre los 6 y los 12 meses se pueden ofrecer entonces cereales, frutas, hortalizas, legumbres, huevos, carne, pollo, pescado y aceite. Acá dice aceite de oliva, pero pues cualquier aceite aplicaría. Aceite de girasol, aceite de canola. Bueno, ya en el caso de la leche, el yogur, el queso, se pueden ofrecer en pequeñas cantidades a partir del 9º o del 10º mes o de los 12 meses.
Y para el caso de los alimentos que tienen mayor riesgo de atragantamiento en los niños, como los frutos secos, la manzana y la zanahoria cruda, se recomienda dar después de los 2 años o, si es mejor, después de los 3 años estos alimentos pues enteros y crudos, para evitar que los niños se nos vayan a ahogar. Y alimentos poco nutritivos, como lo son los dulces, los azúcares, la miel, las galletas, los embutidos, no es recomendable darlos a los niños, pero si se van a dar, entre más tarde mejor, a partir de los 12 meses o a partir de los 24 meses. Ya en cuanto al uso de los suplementos de vitaminas y minerales o de productos fortificados para niños o madres, estos solo son recomendados en condiciones especiales y bajo la prescripción de un médico o un nutricionista. Se recomienda que no automediquemos a los niños, porque se suele presentar que los papás comienzan a darle a los niños suplementos o multivitamínicos para mejorar su estado nutricional, cuando en realidad estos no son necesarios, sino en algunos casos específicos y cuando la deficiencia del nutriente está demostrado, digamos, por una prueba de sangre. Ahora vamos a hablar de la alimentación durante y después de la enfermedad. Se recomienda que durante la enfermedad aumente la ingesta de líquidos, incluyendo la lactancia materna para los niños que son amamantados, y que se aliente al niño a comer alimentos suaves, variados, apetecedores y que sean sus favoritos. Después de la enfermedad, entonces la recomendación es que se le dé al niño alimentos con mayor frecuencia de lo habitual y que se aliente al niño a que coma un poco más. Esto con el fin de recuperar los nutrientes y los alimentos que no se pudo consumir durante la etapa de la enfermedad. Estas estrategias se recomiendan únicamente pues el ofrecer más y más frecuentemente hasta que el niño se haya recuperado completamente, recupere de pronto el peso que haya perdido y se demuestre que esté creciendo adecuadamente, se note que esté creciendo adecuadamente. Finalmente vamos a hablar de las necesidades de líquidos para los lactantes. Para los niños que son no amamantados se recomienda que se les ofrezca entre 400 y 600 mililitros de líquidos al día, además del líquido que viene de los alimentos y de la leche. Y si vive en un clima cálido, se recomienda que el consumo de estos líquidos adicionales sea entre 800 y 1200 mililitros al día. Las cantidades de líquidos de las que les hablaba se refieren no solamente a agua, sino también entonces si se le da al niño alguna bebida especial o si se le ofrece una sopa. Todos esos son los líquidos que se deben de ir contando durante el transcurso del día. Y muy importante es que en el caso que se le ofrezca al niño agua, esta agua debe ser potable. Puede ser hervida o puede ser embotellada para evitar que sea agua contaminada y que pueda causar enfermedad diarreica o otro tipo de infección gastrointestinal en el bebé. Y en el caso de los niños que reciben leche materna, no es necesario dar líquido adicional a los niños, debido a que la leche materna está compuesta casi en un 90% de agua, y de aquí entonces los niños van a recibir el suficiente líquido. Bueno, finalmente vamos a hablar de Baby Led Weaning. Esto es alimentación complementaria dirigida por el bebé. Es una tendencia que en los últimos años ha venido como en un apogeo y es una forma de alimentar a los niños de una forma diferente. En esta se permite que el bebé sea quien dirija el proceso de alimentación desde el principio. Los padres son quienes deciden el niño qué va a comer, pero el niño va a coger por sí mismo los alimentos, se los va a poner en su boca y va a decidir la cantidad que se va a consumir. Hay un tipo de Baby Led Weaning que se llama Baby Led Weaning mixto, que es en el que se deja que el bebé consuma alimentos por sí mismo, pero el adulto le va a ofrecer alimentos en forma de puré o papilla o en una consistencia adecuada para su edad, para que toda la alimentación no dependa del niño. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver trozos de alimentos enteros y cucharitas con puré de los mismos alimentos. Entonces es ofrecerle al niño para que él tome con su mano y se consuma de forma autónoma sus alimentos, y a la vez se le va a ofrecer el mismo alimento para asegurar de que el niño tenga un consumo adecuado, porque en ocasiones los niños no van a comer mucho, sino que se van a poner
a jugar más que a comer. Entonces por eso es importante o recomendado este tipo de alimentación Baby Led Weaning mixto. Entonces, ¿cómo se practica? El bebé se va a sentar en la misma mesa con la familia en las horas de las comidas. Se le va a ofrecer la comida en trozos de una consistencia apta para su desarrollo psicomotor. Al principio entonces van a ser trozos grandes y posteriormente van a ser más pequeños. El bebé entonces se va a alimentar por sí solo desde el principio. Al comienzo va a coger los alimentos con las manos, se lo vamos a permitir, se va a ensuciar, no va a haber ningún problema y posteriormente ya va a tener pues las habilidades de coger unos cubiertos. Y finalmente, a partir del momento en que se inicia el Baby Led Weaning, el aporte de leche materna o artificial va a ser continua y va a ser en unos momentos diferentes a los momentos familiares de consumo con la familia. En esta diapositiva podemos ver la forma en la que se le puede ofrecer los alimentos. Entonces en la imagen de arriba vemos el tamaño ideal para comenzar, que sería entonces en forma de bastoncitos y grande, pero tienen que ser entonces alimentos suaves que el niño pueda, cuando se los lleva a la boca, morderlos y masticarlos, ¿cierto? Y a medida que va creciendo el niño, entonces en la imagen de abajo vemos que los alimentos están porcionados en unos tamaños más pequeños. Recordemos que cuando se le vaya a ofrecer al niño uvas, las uvas no se deben ofrecer enteras, sino partidas a la mitad y sin las semillas para evitar que se ahoguen. Y si se le va a ofrecer zanahoria, manzana, otros alimentos duros como estos, deben ser cocidos. Cuando le ofrecemos a los niños alimentación bajo Baby Led Weaning, hay que tener en cuenta ciertos aspectos, como lo son ofrecer todos los días alimento fuente de hierro. Entonces, no por el hecho de que el niño se está autoalimentando, no le voy a ofrecer, por ejemplo, carnes. Carnes se pueden ofrecer como se ve en la imagen, entonces cocidas, picadas en tiras o picadas o armadas más bien en forma de hamburguesas, pero en bastones o palitos. Se puede ofrecer tortas de lentejas, de garbanzos, de frijoles, hummus de garbanzo, que es pues un puré de garbanzo, tortillita de huevo también, así en un bastoncito. Y a medida que va creciendo el niño ya se le puede ofrecer en trozos, desmechada, picada, molida. Otro aspecto que hay que tener en cuenta entonces es la prevención de atragantamiento. Entonces, no ofrecer al niño en edades tempranas alimentos que puedan prestarse para que el niño se ahogue fácilmente, como ya lo mencioné anteriormente, las nueces, las uvas, la manzana cruda, pues sin cocinar o entera, y la zanahoria sin cocinar. También hay que tener en cuenta la posición que va a tener el bebé. El bebé debe estar siempre erguido, nunca debe estar recostado ni medio recostado, sino estar sentado con su espaldita recta, su cabecita que la sostenga, para evitar que haya un atragantamiento. Supervisión. Entonces también es muy importante no dejar solos a los niños por el hecho de que les vamos a permitir de que ellos consuman solo sus alimentos. No hay que dejarlos solos, sino tener un acompañamiento todo el tiempo durante el consumo de alimentos. Y esto que ya lo he repetido en muchas ocasiones, que es la variedad, incluir en la alimentación de los niños todo tipo de alimentos y tratar de variárselos todos los días si es posible. Finalmente, entonces quiero hacerles la invitación a que cuando inicien esta etapa de alimentación complementaria con sus hijos se la disfruten, permitan que los niños también la disfruten y que ofrezcamos todo tipo de alimentos siempre y cuando sean saludables. Tratemos en lo mínimo o si es posible no ofrecer a los niños productos de paquete, productos precocidos, productos enlatados. Estos alimentos no son recomendados antes de los 2 años, pero si después de los 2 años pues al niño no le van a hacer falta, pues tampoco se los ofrezcamos porque igual no le van a hacer falta, ¿cierto? Entonces ya eso era todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho y que esta sea una etapa llena de aprendizajes. Hasta luego y muchas gracias por la atención.